pensemos esta mañana cuáles son los anhelos de tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón, el Señor esta mañana te dice: te daré. ¿Por qué no le decimos a Él: Señor, limpia los anhelos de mi corazón, Señor? Y dame un amor por tu presencia. Dame un amor.
alma de iniquidad y en su espíritu no mora engaño. Oh Señor, permite que pueda arrepentirme, danos espíritu de arrepentimiento, Señor. Anhelamos arrepentirnos, Señor. Libera tus pies, Señor. Reconocemos la naturaleza, Señor, y nuestra necesidad de ti.
estamos en tu presencia. Aquí estamos en el lugar que David anhelaba, Señor. El lugar de tu presencia, Señor. El lugar donde fue despojado y le fue dado un corazón para amarte. Un corazón apegado a tu presencia. Oh, hazlo esta mañana. Hazlo esta mañana. Hazlo aquí. Hazlo aquí, Señor. Oh, tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar nuestro deseo. Tú puedes santificar nuestro corazón y apegarnos a tu presencia. Oh, apéganos a tu presencia. Que no podamos vivir sin tu presencia. Gracias, sigue ministrándonos, sigue haciendo algo en nuestra alma, Señor. Sigue afectando nuestra alma, Señor. Oh, mi Señor, gracias por tu preciosa presencia, Señor. Gracias, Señor. Cantémoslo la última vez, suavecito. Saben que en la presencia del Señor ocurren milagros. Todos cantan muy bonito,
Deberíamos de hacer el coro congregacional, ¿sí o no? Quiero seguir compartiendo, hermanos, uno de los temas que son como la noticia de hoy. Quiero que vayamos a Mateo 25. Mateo 9:25. En Mateo 25, perdón, 1. Mateo capítulo 25, versículo 1. Esta es una de las parábolas, como les decía yo hace 8 días, más notables y más claras que el Señor está por cumplir. Esta parábola, hermanos, debe de afectar todas nuestras decisiones hoy. Es una parábola que pronto, muy pronto saldrá a luz. Muy pronto esta parábola será muy notable, hermanos. Y lo que queremos ver es cómo poder ser hallados con aquellos que fueron encontrados preparados. Aquí hay un mensaje preciosísimo para aquellos que anhelan ser hallados como su Señor está esperando encontrarlos. Definitivamente, para ver este grupo de personas, tendremos que ver un grupo de hermanos que no estarán preparados, y que Dios lo que anhela, hermanos, antes de que Él cumpla esta palabra, es que si tú estás del lado de aquellos creyentes que no están preparados, puedas pasarte ¿a dónde? Puedas pasarte al grupo donde vas a encontrar a tu Señor y vas a verte como Él quería verte. Ese es el propósito de este estudio. Y por eso yo lo he llamado comprando aceite para recibir al esposo. Vamos a leerlo, por favor, conmigo. En Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos, escuchen esto, hermanos, será semejante ¿a quiénes? A 10 vírgenes, hermanos. Como yo les mostraba hace 8 días, estas 10 vírgenes no están hablando literalmente de 10 personas, sino que es el remanente del pueblo de Dios, que Dios lo ha resumido a 10 vírgenes. Porque en las escrituras vemos cómo el Señor toma un montón y lo reduce a pocos, hermanos. Y es lo que el Señor muestra primeramente en esta escritura, que hoy ustedes ven muchas vidas, muchas personas, pero los días lo están mostrando cómo el pueblo del Señor va quedando menos y menos. Y lo dice, quiero que lo leamos para ver este puntico en Romanos 9, versículo 27. Yo lo voy a leer. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será como será salvo. El Señor nos habla, hermanos, a través de esta escritura, de que no todos permanecerán, no todos quedarán, sino que Dios va a reducir a su pueblo, hermanos. La pregunta es: ¿será tú uno de aquellos que quedarán?
será tú uno de aquellos que permanecerán. Leamos en Amós, el profeta Amós. Vamos todos allá, por favor. Amós capítulo 5. Recuerden, Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 5, versículo 3. Miren aquí qué tremendo esta escritura, hermanos. Por eso el Señor llama en esta parábola solo a 10 vírgenes. Miren lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho, hermanos? La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. ¿En la casa de dónde? En la casa de Israel, hermanos. El Señor poco a poco nos está mostrando que su pueblo está disminuyendo, hermanos. El clamor de Abraham, hermanos, está hoy más notable que nunca. Señor, si hubieran 30 justos, pero de ahí, Señor, si hubieran 20 justos, pero Señor, si hubieran 10 justos. Hermanos, el pueblo del Señor está siendo reducido y reducido por una sola razón. Por una sola razón. Y esta parábola nos arroja luces para ver por qué el pueblo de Dios, a los ojos de Dios, lo está viendo con muchos menos. Muchos menos. Como él dice aquí, la ciudad que tenga 1000 quedará con 100, y la que tenga 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Y la parábola de las 10 vírgenes nos muestra por qué, hermanos, por qué. No es que haya una ausencia de personas, sino que qué clase de personas estarán en medio del pueblo de Dios es lo que tú necesitas entender. Miren lo que él dice aquí. Entonces, en Mateo 25:1, volvamos allá. Escuchen esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Escuchen esto. Que tomando sus lámparas, ¿qué hicieron estas 10? Salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Pero ahora el Señor muestra, hermanos, algo que nos debe de detener en el camino y preguntarnos: Señor, ¿qué clase de virgen soy yo, Señor? ¿Cómo es que yo he de salir para recibir al esposo? Porque miren lo que él dice. 5 de ellas eran como. Escuchen esto. Así ve el Señor a su pueblo en este momento. Ve, 5 de ellas eran prudentes, pero ¿qué dice? Pero hay otras 5, hermanos, y a esas 5 es las que el Señor quiere hablarle esta mañana. A las 5 que están ante los ojos de Dios viviendo con una vida de insensatez, hermanos. Oh, qué temor será aquel día, hermanos, si somos hallados frente al marido, frente al esposo, habiendo llevado una vida insensata. Es lo que Dios no quiere. Él quiere salvarte, librarte, que escapes de ahí. Miren lo que él dice. ¿Qué hizo a unas prudentes y a otras insensatas? Leamos versículo 3. Las insensatas tomaban ¿qué? Tomaban sus lámparas. Ya vimos cómo es una insensata con lámparas pero sin aceite. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron ¿qué?
tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. Escuchen esto, el versículo 5. Y tardándose ¿qué? El esposo. Hermanos, en este momento hay muchos que están diciendo que la venida del Señor está lejos. Él no está tan cerca. Él se demora. No, hermanos, miren, el Señor está a las puertas. Y lo sabemos con claridad. Lo sabemos, sí, hubo una demora, pero esa demora está, hermanos, por llegar al final de esto, hermanos. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo saber que ya el tiempo de demora está por acabarse. ¿Por qué sabemos que está pronto su venida? Escuchen lo que dice aquí. Y tardándose el esposo, ¿qué sucedió? Cabecearon todas. ¿Y qué? Y se durmieron. ¿Por qué, hermanos, sabemos que el tiempo de la demora de nuestro Señor está por terminarse? Porque lo que hoy está abundando más son dos cosas. Lo primero es un sueño que está tomando a las vidas, hermanos, y las está enfriando. Hoy estamos viendo un sueño muy poderoso, muy fuerte, que está llevando a los cristianos esa la tibieza, que está llevando a los hombres esa despreocupar que lo más importante de sus vidas es cómo serán hallados frente al esposo, hermanos. Hoy muchos cristianos han dejado la palabra más importante que hoy debemos de tener en nuestras vidas. ¿Cuál es? Prepararse, prepararse, prepararse. ¿Cuántos de nosotros están abundando en esa expresión, hermanos? ¿Cuántos de nosotros están oyendo por todas partes? Es tiempo de prepararnos. Muy pocos están viviendo a la luz de esta palabra. Es tiempo de que te prepares para el encuentro con tu Dios. Hoy no se oye, no se está escuchando, hermanos. ¿Por qué? Porque un sueño ha venido sobre las vírgenes. Pero hay otra cosa que nos muestra por qué el tiempo de la demora está por llegar al punto final. Miren lo que él dice. Escuchen esto, versículo 6. Lean el versículo 6. Y a la ¿qué? Y a la medianoche, escuchen esto. Y a la medianoche se oyó un clamor, hermanos. El clamor despertará a las vírgenes. El clamor, hermanos, quitará el sueño a las vírgenes. Y dice este clamor: aquí viene el esposo. ¿Qué dice? Salida ¿qué? A recibirle, hermanos, a recibirle. Pero ¿en qué momento se dará este clamor? ¿En qué momento? Aquí el Señor nos lo dice. Dice a la media ¿qué? A la medianoche. ¿Saben por qué sabemos que Cristo está a las puertas? Porque en este momento el Señor nos ha mostrado que estamos ya en la medianoche. Miren lo que dice en Romanos capítulo 13 versículo 11. Léanlo conmigo, hermano. Lo voy a esperar en estos dos textos que quiero leerles. Romanos capítulo 13 versículo 11. Léanlo conmigo, hermanos, para que sus ojos sean fortalecidos en la fe. Dice: ¿y esto qué? Conociendo que el tiempo, hermanos, los cristianos debemos de estar apercibidos de qué tiempo es en el que estamos viviendo. Y aquí dice que, y esto conociendo el tiempo, que es que es
ya hora de levantarnos. ¿De dónde? Del sueño, hermanos. El clamor se está escuchando. Salid a recibirle, viene el esposo. Y el Señor dice aquí en Romanos 13: es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que tenemos que tener un mayor esfuerzo en estos días. ¿Cuántos les costó levantarse esta mañana? Sí, algunos me levantan la mano. Hermanos, hoy necesitamos poner un esfuerzo para buscar al Señor, porque todo está opuesto a que tú te levantes, por decirlo así, de tu cama. Son las 3 de la mañana. Ay, no, porque eso no, ese despertador, mejor me quedo otro ratito. ¿Cuántos han experimentado esto? El despertador le suena a las 3 y uno lo mira y dice: yo creo que me voy a quedar 5 minutos más. Lo apaga, y cuando vuelve a su conciencia que debe despertarse, son las 4:45, casi las 5. ¿Alguno les ha pasado o no? Muy, varias veces sucede eso. Por eso hay algo que el Señor puso en mi padre desde hace muchos años. Yo desde que tengo uso de razón lo he visto en él. Él dice que él se despierta, y yo soy consciente, yo lo he vivido. Fuimos testigos, mi esposa y yo, viviendo en la casa de ellos, de mis padres. Y él se despierta como un relojito, pero el Señor puso una palabra en su corazón cada vez que él abre sus ojos, y es: Señor, yo te necesito. Y suelta las cobijas y corre hacia él. Es algo que necesitamos hoy, hermanos, con urgencia. Señor, pon en nuestros corazones un anhelo, una necesidad, Señor, que en nosotros pueda haber esa palabra, Señor, que cuando despertemos lo primero que venga a nuestra mente no es: voy a dormir otro poquito, sino: Señor, yo te necesito, y ir a buscarlo. Y él dice: es ya hora de levantarnos del sueño. Escuchen esto: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, hermanos. Quiero que leamos Isaías 60. Vamos a Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Léanlo conmigo, hermanos. Quiero que lo lean ustedes, porque entendemos que su venida está a las puertas. Miren lo que dice Isaías 61. Dice: levántate. Escuchen esto: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Dónde? Sobre ti. ¿Y en qué tiempo y en qué momento ocurrirá esto? Dice el versículo 2. Dice: porque he aquí que tinieblas, ¿qué dice? Cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, hoy sobre las naciones ha caído una oscuridad que cubre toda la tierra. Hoy estamos viendo cómo las tinieblas se están revelando claramente, hermanos, en los matrimonios. ¿Cómo se ven las tinieblas, hermanos? Cómo el hombre en su corazón está pensando solo en divorciarse.
Hermanos, hay divisiones en los hogares a causa de las tinieblas que hay hoy. Los jóvenes están perdiéndosenos. Se nos están perdiendo porque las tinieblas están seduciéndolos, hermanos. Están tratando de afectar a nuestros hijos. Las inocentes caricaturas que muestran las televisiones están llevando a los hijos a convertirse en hijos endemoniados. Lo estamos viendo, hermanos, como figuritas ahí inocentes, aún por las noticias están saliendo que estos hijos están cayendo en desgracia porque están endemoniados a causa de lo que vieron. Las tinieblas están cubriendo la tierra, hermanos. Como el Señor dijo: Señor, si tú no acortas estos días, nadie podría ser salvo. Pero el Señor está gritándonos. ¿Y qué nos está diciendo? Es hora de levantarnos. ¿De dónde? Del sueño. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Eso es Mateo 25. Dice: y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Quiero que volvamos allá para que estudiemos hoy la segunda parte de esta parábola. Vamos al versículo 7, Mateo 25, 7. Vamos a ver hoy algo muy importante, hermanos, que revela esta parábola, hermanos. Mateo capítulo 25, versículo 7. ¿Están ahí? Mire lo que se hizo notorio en el versículo 7, hablando de la venida del Señor. Dice: entonces todas aquellas vírgenes que hicieron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. El versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué hacen? Se apagan. Mas las prudentes respondieron y dijeron: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a ¿qué? Iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban como preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no. Escuchen lo que le dijo el Señor a las insensatas. Quiero que veamos las características que el Señor nos muestra aquí de las insensatas. Dice: de cierto os digo que no os conozco. Ahora nos da el consejo es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es el problema de las insensatas, hermanos? Leámoslo en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¿qué? Dadnos de vuestro aceite. ¿Qué clase de cristiano es esta persona? Es una persona, según nos muestra el Señor, es una persona que todo lo quiere fácil. Es una persona que no se esfuerza. Ella quiere todo fácil. Dame de tu aceite. Mira, tú compraste aceite, me podrías dar del tuyo. Es una persona, hermanos, que no quería pagar el precio.
No estaba dispuesto a pagar un precio por el aceite, hermanos. Todo lo quería regalado. Todo lo veía de una forma fácil. Y por eso es que el Señor termina diciéndole a esta insensata: mira, no te conozco. Porque era una persona que no se esforzaba en buscar al Señor y dejarse conocer por el Señor. No tenía una carga porque su tiempo de oración pudiera crecer un poco más. No tenía un deseo de aprenderse los cantos porque los proyectaban en el videobin. Era una persona que todo lo veía fácil, hermanos. Y por eso es que el Señor, mire lo que dice acerca de Hebreos capítulo 11. Vamos allá, por favor, para que leamos este versículo. Es muy importante para escapar de la insensatez. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Miren lo que el Señor dice aquí en este pasaje. Hebreos 11:6, están ahí. Escuchen esta palabra, hermanos. Pero, ¿sin qué? Sin fe. Escuchan esto. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Hermano, el Señor está hablándole a los insensatos, aquellos que no buscan al Señor con entrega y con un anhelo de encontrarlo. El Señor está esperándote a ti solito para que lo encuentres. El Señor está esperando que en esta comunión tú recibas lo que es fe. ¿Qué es fe, hermanos? Miren lo que dice en Hebreos 11:1. Tú no puedes seguir viviendo porque me lleva mi tía, me lleva mi sobrino, me lleva mi abuela, me lleva mi madre, me lleva mi esposo, me lleva mi esposa. Él está esperándote a ti para que tú lo busques y tú puedas tener una certeza de que Él existe para ti. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Él está esperando tu compañerismo. Él está esperando tu comunión. Él quiere que tú te acerques a Él y Él se acercará a ti. Y cuando Él se acerca, miren lo que dice Hebreos 11:1. Miren lo que Él dice: es pues la fe. Escuchen esto. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él está esperando, hermanos, que nosotros dejemos la insensatez, porque en la insensatez, hermanos, no hay certeza. En la insensatez no hay convicciones. ¿Y tú por qué haces eso? No, en la iglesia me dicen que no debo de hacer eso. Oh, hermanos, el Señor quiere visitarte. El Señor está esperando que tú digas: Señor, yo quiero entrar en tus caminos y conocerte, Señor. Conocerte, y conocerte viene sobre nosotros cosas que son certezas, hermanos. Mire, para cuántos es una certeza que debemos disciplinar a nuestros hijos. Para cuántos es una certeza: yo tengo que disciplinar a mi hijo, porque el Señor ha dicho que si lo disciplino voy a librarlo de la influencia del Seol, hermanos. ¿Para cuántos es una certeza eso? El Señor dice que si tú no lo disciplinas,
un espíritu que se llama Seol influenciará a tu hijo. Lo disciplinarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjense, solo eso no debería de traer a nosotros: Señor, quiero librar a mis hijos, quiero librarlos. Si tú le das disciplina a tus hijos, el Señor dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos anhelan hijos sabios? ¿No anhelan hijos sabios, hermanos? Hermanos, el Señor nos dice: mira, a través de la disciplina correcta, como yo quiero enseñarte, tú puedes llevar a tus hijos a que se conviertan en hijos sabios. O cuando uno se acerca a Él, hermanos, viene una certeza que traduce una seguridad que encaminándolos por aquí vamos a dar fruto. Vamos a hacer que nuestra descendencia sea una descendencia piadosa. Pero no puedes seguir viviendo solamente de que otro te diga. El Señor está esperándote: ven, hijo, porque sin fe es imposible que puedas agradar mi vida. Yo quiero poner fe en tu vida a través de la compañía, de la comunión, a través de una relación con Él, a través de tener devocionales donde pasamos tiempo en su palabra, en su búsqueda. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, hermanos. Oh, las insensatas solo le pedían aceite a sus compañeras. Ellas no querían comprar aceite. Yo les voy a mostrar hoy cómo van a comprar aceite, hermanos, para que ustedes sean librados de estas 5 insensatas. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Esto es individual, hermanos. Mi madre toda la vida me lo dijo: hijo, no creas que tú por ir a la iglesia eres cristiano. Tú tienes que tener un encuentro con el Señor. Hermanos, si nosotros éramos como mis hijos, así vivíamos nosotros en la iglesia, en la primera banca. Yo era uno como David, que me encantaban los himnos y cantaba durísimo. Pero mi madre siempre, cuando nos reunía en la noche, ella siempre nos decía: no creas que por tú ir a la iglesia eres cristiano. Tú tienes que encontrarte con el Señor. Y eso se arraigó tanto a nosotros que aún yendo a la iglesia, nosotros decíamos: cuando yo sea cristiano, seré un buen cristiano. Hermanos, y cada hermano mío ha recibido una visitación del Señor. Todavía falta uno, pero cada uno de nosotros ha tenido un encuentro donde es inevitable saber que Él nos ha encontrado. Él nos ha encontrado, hermanos. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Qué dice? Acercaos ¿a quién? Acercaos a Dios. ¿Y qué hará Él? Y Él se acercará ¿a quién? A vosotros, hermanos. Eso es algo que Él está esperando. Él está esperando que tú te pongas en serio y que tú puedas decir: Señor, yo quiero acercarme a ti, porque estando cerca de ti vendrá sobre mí certezas y convicciones, hermanos. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si les pusieran un plato de morcilla frente a ustedes? Y no solamente se los ponen, sino que dicen: miren, si ustedes no se comen este plato de morcilla, vamos a decapitarlos, a ustedes y a sus hijos.
5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Saben qué hicieron las insensatas? Tomaron de esa morcilla y se la comieron. Pero ¿saben lo que hicieron las prudentes? Esto ocurrió realmente. Ocurrió en la década de los romanos, cuando estaban persiguiendo a los cristianos. Un capitán se convirtió al Señor, pero nunca lo dijo, y probó así a un grupo de personas. Miren, pongo este plato delante de ustedes, y el que no se lo coma, lo vamos a matar a todos. Unos temieron y dijeron a sus hijitos: comamos todos. Y otros ya les habían dado a sus hijos la certeza de que si morían agradando a su Señor, resucitarían eternamente. Se quedaron parados y Él les volvió a decir: ninguno de ustedes va a hacer esto. No están dispuestos a comérselo. No estamos dispuestos. Bueno, ustedes 5 decapiten a estos falsos, y estos que son verdaderos cristianos, quiero conocer al Señor. Oh, qué prueba, hermanos, qué prueba para esos cristianos en ese momento. Qué prueba, hermanos. ¿Cuál será tu reacción en el día que viene? ¿Vas a comerte ese plato? ¿Vas a decir: uy, qué susto? No estaré dispuesto a morir por Cristo. Hermanos, por eso Él dice: acercaos a Dios, y Dios se acercará a ¿quiénes? A vosotros, hermanos. Él vendrá a tu corazón y te dará las convicciones, te dará lo que necesitas como un ancla segura en tu vida. ¿Por qué no debo de hacer esto? Porque mi Señor lo ha dicho. ¿Por qué no debo de hablar con esta persona? Porque mi Señor lo ha dicho. Oh, cuántos cristianos, hermanos, hay con ese carácter. Hay con un carácter que dice: yo no hago eso porque sé que si lo hago ofendo a mi Señor, por eso no lo hago. Miren lo que Él dice en Primera de Crónicas 16:11. Quiero que lo leamos, hermanos. Miren lo que dice tan precioso aquí en Primera de Crónicas 16:11. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. ¿Cuánto? Continuamente. Leamos Isaías 55 versículo 6. Voy a esperarlos porque voy a mostrarles, hermanos, cómo es que seremos librados de las vírgenes insensatas. Vamos a Isaías capítulo 55 versículo 6. Escuchen esto: buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. ¿Saben qué le ocurrió a las vírgenes insensatas? Dice que ellas escucharon que el Señor había venido, y las otras vírgenes prudentes le dijeron: vayan y compren. Y ellas salieron, pero ¿saben qué pasó cuando regresaron? Ya la puerta estaba como cerrada. Hay muchos cristianos que no están buscando al Señor con todo su corazón. Pero lo que narra Mateo 25 es que todas se levantarán. Todas verán que era el momento de estar preparados. Todos, hermanos, a una dirán: tenemos que prepararnos. Vamos y busquemos a Dios. Busquémoslo. Las insensatas dijeron: busquémoslo. Pero cuando lo querían buscar, ¿qué pasó? Ya era tarde.
ya era tarde. Ellas fueron, hermanos, a buscar al Señor, a comprar el aceitico que necesitan para recibir al Señor. Y cuando llegaron, dice, la puerta estaba cerrada. Hermanos, la puerta no está cerrada todavía. Por eso el Señor nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hermanos, yo se lo digo, hermanos, el Señor, si tú lo buscas, lo puedes encontrar. Yo ayer en la noche tuve un tiempo con el Señor que yo decía: Señor, ojalá en este cuarto pudiera meter a mengano, a fulano, Señor, aquella familia. Ojalá estas familias pudieran estar aquí en este cuarto donde tú estás conmigo. Yo estaba clamando, deseando, hermanos, que algunos de ustedes pudieran encontrar lo que yo ayer, hermanos. Oh, la presencia del Señor está disponible. La puerta está abierta. Él está esperándonos, hermanos. Antes de que la cierre, todavía Él dice: miren, todavía pueden encontrarme. Todavía puedo hacer de su vida y de su casa una casa para gloria y hermosura, hermanos. ¿Saben qué es lo que Él quiere hacer con sus vidas? Él quiere hacer que ustedes sean para gloria y hermosura. Él quiere santificarlos, hermanos. Él quiere separarlos de este mundo, hermanos, de su música, de sus placeres, del engaño que hay allá afuera, hermanos. Él quiere hacer de ustedes una virgen pura y santa, hermanos. Pero la única manera es que tú digas en tu corazón: Señor, atráeme, Señor. Atráeme a buscarte, Señor. Atráeme, Señor, a correr en pos de ti, Señor. Saben que una de las cosas que el Señor dice es que una de las señales de su venida es que el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará, se enfriará. Ya no hay una pasión por estar con Él. Ya no hay un deseo de que: Señor, yo sé que tú estás viéndome aquí en este lugar. Voy a cerrar mis ojos, Señor. No veré cosa mala. Oh, el amor de muchos se está enfriando, hermanos. ¿No quisieras que el Señor pusiera un nuevo fuego en tu corazón? Hermanos, Él quiere salvar a las insensatas. Yo sé que Él puso esta parábola de las 10 vírgenes no porque en su corazón está: sí, definitivamente aquí tendré prudentes y aquí insensatas. No, hermanos, yo sé que Él con lágrimas ha puesto esta parábola, con dolor ha puesto esta parábola, con sufrimiento, diciendo: yo quería que escaparas de la insensatez. Oh, yo quería que no fuera tu nombre sino que el nombre tuyo fuera una virgen prudente. Es el corazón del Señor. Él no está llamándote insensato todavía. Está solo esperando cómo serás encontrado. ¿Cuántos quieren escapar? Quieren escapar de ser vírgenes insensatas. Hermanos, yo quiero mostrarles el camino. ¿Cómo es que nos volvemos de la insensatez a la prudencia? Terminemos de leer este versículo para que lo entendamos. Dice versículo 6 de Isaías 55: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está como cercano, hermanos. Puedes gritarle: Señor, socórreme, ayúdame, y Él te responderá. Vendrá un día donde no responderá más. La puerta se cerrará y por más que clames, no te escuchará. Ahora miren lo que dice el Señor en el versículo 7. Leámoslo con detalle.
deje el impío ¿qué? Su camino, y el hombre inicuo ¿qué? Sus pensamientos. Hay dos cosas, hermanos, que Dios quiere resolver en nuestras vidas. Uno es nuestra forma de caminar, y la otra, cómo pensamos que debemos de caminar. Dios quiere resolver esas dos cosas en tu vida, porque el hombre toma para sí un camino y él dice: así caminaré. Y el hombre toma para sí un pensamiento y dice: yo creo que esta es la forma para agradar al Señor. Por eso el Señor dice: ¿quieres convertirte de la insensatez? Tienes que dejar tus caminos y dejar tus pensamientos y empezar a pensar como Él piensa. Miren lo que Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase ¿a quién? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, hermanos. Si tú en tu corazón quieres volverte al Señor, el Señor dice: tendré misericordia de ti. Mire lo que Él dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque, escuchen esto, mis pensamientos, ¿qué dice el Señor? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo hemos de volvernos al Señor? Yo quiero que lo veamos claramente. La forma más eficaz de volvernos al Señor y que el Señor pueda decir: este hijo se está volviendo a mí con todo su corazón. Quiero mostrárselo. Yo le oraba al Señor: Señor, sé que hay este camino para volvernos a ti. Sé que hay este otro camino para agradarte, Señor. Sé que es este, Señor, hay otro y este, Señor, pero muéstrame, Señor, cuáles son las dos cositas que tú quisieras que yo hiciera, que hiciera esta congregación, y tú puedas decir: se han vuelto con todo su corazón. Anhelan abandonar la insensatez y quieren comprar. Escuchen, porque este es el mensaje: cómo comprar el aceite. ¿Cómo lo compramos? ¿Están listos? ¿Quieren oírlo? ¿O terminamos ya el culto? Vamos a leerlo en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. La forma, vamos a leer la forma más eficaz de encontrar al Señor y comprar el aceite. Escúchenlo aquí en Daniel capítulo 9, versículo 2. ¿Estamos ahí? Leámoslo juntos. En el año primero de su reinado, escuchen esta es la forma de volvernos al Señor y abandonar la vida de un insensato. Dice: yo, Daniel, miré atentamente ¿qué? En los libros. Lo primerito para volvernos al Señor. Miren lo que Daniel hizo. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo primero que él hizo, hermanos? Miren lo que hoy más de un cristiano ha abandonado, hermanos. Lo primerito que Daniel hizo antes de volverse a él fue que tomó el libro y lo abrió y comenzó a leer y a leer y a leer, y con un deseo de entender.
quieres volverte al Señor, quieres que el Señor diga: no es un insensato este hombre. Un insensato es un hombre que carece de entendimiento, valga la redundancia. Lo primerito, hay cristianos que no conocen, hermanos, el libro de Miqueas. Si alguien le dice: mira, tú sabes lo que dice en Miqueas capítulo 7, él va a decir: ¿y ese quién es? ¿Es un vecino o quién es? Ni saben, hermanos, que existe el libro de Habacuc. ¿Por qué? Porque hoy el mundo ha entrado tanto en la iglesia que nos ha hecho pensar de que ahora no necesitamos todo el consejo de Dios que viene a través de todas las escrituras. Y las escrituras son inspiradas ¿por quién? Por su Espíritu, por el Señor. Hermano, ¿quieres tú volverte al Señor con todo tu corazón? El primer paso para volverte: comienza a comer como nunca antes su ley y su palabra. ¿Cuántas veces comen ustedes al día? No me vayan a decir. Hay unos que mantienen debajo de la manga algo para comer. Pero lo normal es ¿cuánto? 3 veces, ¿sí o no? Algunos dicen 4, 4 y medio. No, lo normal es que uno coma las 3 veces. Lo normal. Creo que es lo que deberíamos de hacer con su ley. Como mínimo deberíamos de tomarla unas 3 veces y leer en ella. Leer. Porque es lo primero que Daniel hizo. Dice: Daniel miró atentamente en los libros. Y ahora lean el versículo 3. Lean el versículo 3. Aquí está el complemento para volvernos al Señor. Lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en unos versículos. Es leer mucho las escrituras. Y como estamos haciendo aquí en esta iglesia, y memorizarlas. Ojalá todos entremos a la memorización. Ya pronto va a ser el concurso bíblico. Los niños espero que estén memorizando. Siempre los niños es una cosa maravillosa verlos recitar y hablar de la ley de Dios. Ya Matías creo que sabe por 30, ¿sí o no? 30 puntos, qué bendición. Amados, miren, lo primero es leer los libros. Versículo 3, lo segundo que debemos de hacer si queremos volvernos y comprar aceite. Dice: y volví, escuchen esto, y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Qué más? Dice: buscándolo ¿en qué? En oración y ruegos, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, si queremos volvernos al Señor, lo primerito que debemos de hacer es pasar tiempo en la ley de Dios. Pero lo segundo que Dios está esperando es que lo busquemos de 2 formas: en oración, en ruegos, pero también ¿en qué? En ayunos. Necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos pasar tiempo ayunando, porque es la mejor forma para que el cielo responda y nos dé el aceite necesario que nuestras lámparas van a necesitar en este último tiempo. Miren lo que dice en Daniel capítulo 10 versículo 2. Daniel tenía estas 2 cosas. Amaba su ley, pero lo buscaba en oración y en ayuno, hermanos. Miren lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 2. En el libro de Daniel también nos muestran varias formas de ayunar. Esta es otra forma. Una es parcial, total, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Pero esta es otra. Mire lo que hizo Daniel, versículo 2, 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas.
no comí manjar delicado, ni entró en mi boca, ¿qué? Carne. Así él ayunaba también. Lo que más le gustaba, él por 3 semanas se abstuvo. Y para él la carne era muy importante. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto es un esfuerzo. Él se esforzó. Tú tienes que comenzar, hermanos, a decirle al Señor, no al pastor, sino al Señor. A mí también, porque algunos son engañados también. Hemos visto personas que se van a un extremo y han sido engañadas y ayunan de una forma desproporcional, y es para herir también sus cuerpos. Entonces sí sería bueno que me comentaran, pero normalmente uno puede ayunar 3 días hasta una semana, dependiendo cómo hacerlo. Pueden pedir consejo para saber en qué condiciones están ustedes. Pero hermanos, debemos y tenemos en estos días que volvernos al Señor de esta forma. Una es pasando tiempos en las Escrituras, leyendo y leyendo con un deseo de entender. Va a ver lo que le pasó a Daniel. Pero otra es buscarlo en oración y en ruegos y en ayunos. Necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos, si tú nunca has ayunado, debes de comenzar de una manera de poco tiempo, pero empezar a ejercitarse, porque el Dios de este mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el Dios de este mundo? El vientre, hermanos. El vientre para los hombres es un Dios, y por eso dice que solo piensan en lo terrenal, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre están satisfaciendo sus deseos, su vientre. No, es tiempo de decirle: no más, mi Dios, voy a honrarte a ti, voy a empezar a ayunar. Y miren cuál fue, hermanos, qué pasó cuando Daniel se propuso estas 2 cosas: pasar tiempo en las Escrituras y pedirle al Señor: dame entendimiento de tu ley. Y segundo, ayunar y orar. Miren lo que dice en el versículo 11 de Daniel 10. ¿Qué dice? Y me dijo Daniel, ¿cómo le dijo, hermanos? Varón, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos quisieran escuchar las palabras del cielo diciéndote: hermana, eres muy amada? ¿Y qué la hizo tan amado? Miren lo que él dice: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Escuchen esto, hermanos. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. Oh, qué fe, qué certeza. Desde el momento que tú dispusiste tu corazón, ¿a qué? Primero, ¿a qué? A entender. Por eso pasamos tiempo en las Escrituras, porque eso le da al Señor un mensaje. Señor, yo quiero entender, Señor. Pero el Señor dice: y a humillarte. Eso es ayuno. Eso es ayunar. Cuando el Señor dice: tú dispusiste tu corazón a entender
y a humillarte. Desde ese momento también el cielo estaba esperando venir a ti. Miren lo que él dice, hermanos. A otro hombre también le pasó exactamente esta misma experiencia tan preciosa. Vamos a Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34, versículo 26. Este es uno de mis reyes favoritos, el rey Josías. Versículo 26, ¿están ahí? Leámoslo todos. Dice: mas al rey, aquí está consultándole a Hulda, la profetisa, mas al rey de Judá, que os ha enviado ¿a qué? A consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Escuchen esto: por cuanto que dice, oíste las palabras del libro. Hermanos, miren, solamente ponernos delante de su ley para escuchar sus palabras, solamente abrir, como yo les he dicho, yo tampoco entiendo nada, pero quiero pasar ahí. Pero de repente viene el Señor y nos abre el entendimiento. Tú puedes decir: pero es que no entiendo nada. Mira lo que le ocurrió a este rey, solo porque él pasaba tiempo oyendo las palabras del libro. Hermanos, es tiempo de que pases tiempo en su ley. Dice: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Y qué pasó, hermanos? Este es un efecto que ocurrirá en tu vida tarde que temprano si te dedicas a leer la ley de Dios. Dice: y tu corazón, ¿qué pasó? Se conmovió. ¿Y qué más pasó? Y te humillaste, hermanos. Te humillaste delante de tu Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. ¿Y qué más? Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también, ¿qué? Te he oído, dice Jehová. ¿Saben qué fue una de las palabras que el Señor les va a decir a los insensatos? No te conozco. No te conozco. Cuando nosotros nos ponemos delante de su ley a escuchar la voz del Señor, Él dice: después de tú hacer todo eso, yo también te he oído. Quiere decir que el Señor, ¿qué? Nos conocerá. Nos conoce. Yo también, tú te dispusiste a oír las palabras del libro y se conmovió tu corazón y te humillaste en mi presencia. Yo te he oído. Oh, hermanos, qué precioso eso. Y miren cómo termina en el versículo 30 de Segunda de Crónicas 34. Leamos 30, es muy precioso esto, hermanos. Versículo 30: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Hermanos, miren, nosotros debemos de tomar a nuestros hijos y darles una Biblia, hermanos. Los padres siempre están viendo qué le regalan a sus hijos. Espero que ya sus hijos tengan una Biblia y desde muy temprana edad ustedes empiecen con ellos. Nosotros lo hacíamos en familia. Cuando los niños estaban más pequeñitos, yo tomaba un salmo y empezaba: bueno, vamos a aprender el Salmo 27. Y empezábamos, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. Y cada uno empezaba: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién ha de atemorizarme? Y cada uno empezaba. Miren qué lindo es eso, hermanos, poder pasar tiempos alrededor de su ley. Más adelante les mostraré el efecto que hace aún en la nación donde estamos. Pero miren lo que pasó aquí. Escuchen esto. Desde el mayor hasta el más pequeño, escuchen esto. Y leyó a oídos ¿de quién? De ellos. Debemos de leer la Biblia en familia, hermanos. Leer la Biblia a los hijos. Debemos que ellos oigan la ley de Dios. Dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto ¿de qué? De caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Versículo 32. E hizo, escuchen esto, lo que hizo este rey. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué volverse, hermanos. Qué cosa más preciosa. No quisiera ser tú como este rey, hermanos. Miren a los padres de familia, como quisiera el Señor llamarlos Josías. Oh, esta familia es para mí una Josías, porque ellos están dispuestos a oír la ley del libro, a pasar tiempo en su ley, a guardarla, a humillarse, hermanos. Terminemos leyendo el último versículo que quería leerles. Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué les estoy hablando de leer las escrituras y de comenzar a ayunar? Aquí lo vemos, cuál es el efecto que vendrá sobre nosotros. Hoy lo escuchamos proféticamente, pero leámoslo con nuestros ojos. Joel capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo, por favor, todos, para terminar. ¿Están ahí? Por esto pues, ahora dice Jehová, escuchen lo que él dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué es convertirse a él con todo vuestro corazón? Miren lo que él dice: con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele ¿de qué? Del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará que bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora, hermanos, miren, para todos aquellos que van a volverse a él leyendo su palabra y ayunando. Miren lo que él dice en el versículo 28. Porque es la mejor forma de comprar el aceite para nuestras lámparas. Versículo 28 dice: y después
de esto. ¿Después de qué, hermanos? Después de que tú te vuelvas al Señor leyendo su ley, leyendo su palabra y teniendo tiempos de ayuno. Tiempos de ayuno. Yo no les voy a decir cuánto, hermanos. Ustedes pueden ir incrementándolo, ustedes pueden ir aumentándolo, hermanos. El que pase de 3 días sí tiene que hablar conmigo ya, porque aquí hay muy valientes también. Si pasan de 3 días, ya sí me tienen que decir: pastor, voy para el 4. Entonces ya ahí sí tengo que yo saberlo. Pero escuchen esto: y después de esto, de que pasen en la ley y comiencen a ayunar, derramaré ¿qué? Derramaré el aceite sobre sus lámparas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y escuchen esto: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Es la mejor forma para ser libertados de una escasez de aceite. La mejor forma es comenzar a amar su palabra, hermanos, como nunca antes. Y segundo, comenzar a tener tiempos de ayuno. Pongámonos en pie, hermanos. Hoy es un día muy precioso, porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena, hermanos. Yo sé que el Señor quiere que nos volvamos a Él y a su mesa. Vamos a cantar este canto mientras que los hermanos se preparan para la Santa Cena. Todo a Cristo. ¿Cuántos esta mañana pueden reconocer que son parte de las vírgenes insensatas? ¿Cuántos pueden decirle esta mañana al Señor: Señor, yo he vivido como una virgen insensata, pero yo quiero esta mañana que me ayudes? Señor, ayúdame, Señor, para volverme a ti con todo mi corazón, Señor. Quiero volverme a ti, Señor. Quiero pasar
Yo quiero que pasemos aquí al frente un momentito y vamos a cantar otra vez esta estrofa. Y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Señor, yo quiero volverme a ti con ayuno, pero necesito tu ayuda, Señor. Tú sabes que mi vientre me gobierna muchas veces, pero yo vengo delante de ti para pedir tu gracia. En ti hay gracia esta mañana. Vamos a cantar esta estrofa. Quiero dejar los placeres y comenzar a ayunar y buscar tu rostro. Ayúdame esta mañana, Señor. Vamos a cantarlo y de ahí vamos a pedir su socorro para ayudar con todo nuestro corazón. Acérquense aquí al altar, hermanos. A los que les cueste ayunar, Él ha venido para darte gracia y para ayudarte. Cantemos esta segunda estrofa otra vez.
La Santa Cena, yo quiero que todos abramos las Escrituras en el Salmo 103. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el otro. Estamos ahí en el Salmo 103. Yo leo versículo 1 y ustedes el 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, El que te trata de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No hay Ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento y ella benefició, y su barco no las nuestras. Leamos todos el 17 y el 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén, Señor. Comamos el pan, hermanos. Gracias, Señor. Que este pan natural, Señor, sea una sombra del pan que tú le darás
por obra este pacto, Señor. Amén. Tomemos la copa, hermanos. El Señor dice que cada vez que hagamos esto, estamos recordando que su venida está próxima. Cantemos la última estrofa de este himno. Todo